Bienvenidos a un seminario más de la doctrina del santuario. Hoy estudiaremos el capítulo número 33, al cual le hemos puesto por nombre La fiesta del Pentecostés en el futuro de Israel. Es bueno empezar por recordar que las fiestas ordenadas por Dios tenían dos grandes propósitos. Una era recordarle al pueblo de Dios un suceso importante en su historia. Y el otro propósito era también mostrarle al pueblo de Israel algo que vendría en su futuro. Ya en los capítulos anteriores hemos hablado acerca de lo que les recordaba al pueblo de Israel en su historia, la fiesta que estamos todavía estudiando, que es la fiesta del Pentecostés. Así que ahora estudiaremos que al mirar a futuro, esta fiesta del Pentecostés, había algo muy importante que Dios quiso mostrarle a su pueblo, al pueblo de Israel de la antigüedad. Algo que estaba allí prefigurado en esta fiesta, que tenía el propósito de mostrarle al pueblo del Dios antiguo y a nosotros también hoy, dentro del contexto del plan de redención, que se desarrollaría a través de Cristo Jesús. Es bueno recordar que esta fiesta se llamaba fiesta del Pentecostés o fiesta de las semanas, porque se celebraba 50 días después de haber celebrado las fiestas de la Pascua en la primavera. 50 días que les recordaba al pueblo de Israel el día en que llegaron al pie del monte Sinaí y recibieron la ley de Dios y confirmaron un pacto, confirmaron el primer pacto con Dios. Habían pasado 50 días de haber salido de la esclavitud de Egipto, cuando el pueblo de Israel llega al pie del monte Sinaí, y desde entonces este pueblo celebraba esta fiesta, 50 días después de las fiestas de la Pascua. Ya hemos dicho que cada una de las tres fiestas que se celebraban en la primavera, Cristo Jesús las cumplió en ocasión de su primera venida a esta tierra, cuando Jesús decide dar su vida en pro de la salvación del mundo. Al celebrarse esas fiestas, Dios estaba enseñando que iba a venir el Cordero de Dios, que debía morir en favor de los seres humanos. Y todo eso se celebraba en la primavera, con las tres fiestas que ya hemos analizado en los capítulos anteriores. Entendiendo pues que ese Cordero Pascual era Cristo Jesús, ahora debemos ver cómo Jesús cumple esta cuarta fiesta, la fiesta del Pentecostés. Y para que entendamos qué es lo que Dios le estaba queriendo mostrar a su pueblo al ordenarles que celebraran esta fiesta, es necesario que vayamos al Nuevo Testamento de la Biblia y miremos que después de que Jesús murió y resucitó, 50 días después sucede algo espectacular con sus apóstoles. Para ello debemos leer el libro de Hechos, en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Aquí empieza diciendo que los discípulos estaban reunidos en un lugar llamado el aposento alto. Quizás estaban allí reunidos acatando las indicaciones que Jesús les dio justo antes de subir al cielo, porque Jesús en el capítulo anterior del libro de Hechos, en el capítulo 1, antes de que Jesús ascendiera al cielo, les dejó una indicación muy importante. Les dijo que no se fueran de Jerusalén. A sus apóstoles les habló así. Les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente, dice, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O tal vez estaban allí juntos reunidos los apóstoles por temor a los recientes acontecimientos con respecto a su maestro. Habían pasado apenas 50 días de que había sido crucificado Jesús. O incluso estarían en el aposento alto los apóstoles para celebrar juntos la fiesta del Pentecostés, como ya lo vimos en los dos capítulos anteriores. Los israelitas celebraban 7 semanas después de la fiesta de la Pascua, o sea, 50 días después de la Pascua, el pueblo celebraba la fiesta del Pentecostés. En fin, la Biblia no especifica las razones por las cuales están los apóstoles reunidos en ese lugar llamado el aposento alto.
pero sí enfatiza la Biblia que están juntos y están unánimes. Notemos algunos aspectos muy interesantes que se narran en el libro de Hechos en el capítulo 2, ese día en que se celebraba la fiesta del Pentecostés o la fiesta de las semanas en el pueblo de Israel. Primer punto, los discípulos estaban juntos y unánimes. Segundo, vino un viento recio que sacudió toda la casa, fue como un temblor o un estruendo que cimbró el edificio. 3. Ese estruendo hizo a que muchos judíos buscaran y se direccionaran hacia el lugar de donde vino ese retumbo o ese estruendo, reuniéndose en torno al aposento alto, como lo denomina el libro de Hechos. Y hay otros aspectos importantes que se mencionan en Hechos 2, pero para que comprendamos correctamente lo que está sucediendo en Hechos capítulo 2, es necesario primero que recordemos que 50 días antes Jesús había sido crucificado, había muerto y había resucitado. Y todos esos sucesos estaban representados en las fiestas que se celebraban en la primavera, en el primer mes del calendario judío. Esas fiestas, recordemos que eran la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. 3 fiestas que se celebraban en la primavera de cada año, en el mes primero del calendario establecido por Dios para su pueblo, el mes llamado Nisan Abib. Conforme a lo que hemos estudiado en los capítulos anteriores, estas fiestas eran la representación simbólica que prefiguraba la muerte del Cordero de Dios, Cristo Jesús. Pero también en la historia de Israel, la celebración de la Pascua era el recordatorio de ese Cordero que debió morir para que su sangre fuera puesta en las puertas de las casas del pueblo de Dios cuando aún estaban esclavizados en Egipto, y que serviría de protección cuando tendrían que morir los primogénitos de los egipcios y cuando esos israelitas, después de haber comido ese cordero llamado Cordero Pascual, salieron de la esclavitud de Egipto. Bueno, pues esto es lo que sucedió en la historia de este pueblo de Israel. Y después de haber salido de la esclavitud, 50 días después de que Israel salió de Egipto, llegaron al pie del monte Sinaí, en donde sucede algo maravillosamente importante que ya hemos estudiado en el capítulo anterior de estos seminarios. Allí Dios promulga su ley, dice la Biblia. El pueblo de Israel recibe la ley de Dios y se hace un pacto. Pero esta historia ya la estudiamos y la encontramos en Éxodo en el capítulo 19, de la cual ya hablamos en los 3 capítulos anteriores. Regresando a la historia del libro de Hechos, en el capítulo 2, y habiendo ya recordado parte de la historia de este pueblo de Dios, es importante también entender 2 citas bíblicas que nos muestran con claridad lo que está sucediendo en Hechos capítulo 2. Veamos la primera cita bíblica que nos llevará al entendimiento completo de lo que Dios quiso mostrarle a su pueblo que vendría en su futuro. Y notaremos claramente cómo en Jesús se cumple la fiesta del Pentecostés al pie de la letra. La primera cita de la cual les he mencionado es Salmos 133. Dice a partir del versículo 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este Salmo 133 es un salmo que está profetizando algo que tenía que suceder en el futuro del pueblo de Israel, pero tenemos que descifrar este salmo para comprender que se está justamente refiriendo a los acontecimientos narrados en Hechos capítulo 2. Vamos a analizar algunos puntos importantes que refiere este Salmo 133. En primer lugar, el Salmo habla de que los hermanos deben estar juntos y en armonía. Y es así como estaban los apóstoles en el aposento alto, según Hechos 2. Segundo,
El Salmo sigue diciendo que es como un buen óleo sobre la cabeza de Aarón. Sabemos por la historia de Israel que Aarón fue el primer sumo sacerdote que tuvo el pueblo. Y al momento de iniciar Aarón su ministerio como tal, y justamente después de terminarse o de haberse terminado de construir el santuario terrenal, Aarón primeramente tuvo que ser ungido, a la vez que el santuario terrenal también tuvo que ser ungido. Así lo dice la Biblia. Vamos a recordarlo como lo dice ahí en Éxodo en el capítulo 29. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Éxodo 29, 1 al 7. Y el libro de Levíticos, hablando de lo mismo, dice, Levíticos capítulo 8, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro de él mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo, y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Leímos Levítico 8, versículos 1 al 12. Esto fue justo antes de ser usado y de entrar en función el santuario terrenal que había Dios ordenado construir, y que Moisés supervisó que se construyera correctamente, y justo antes de empezar a fungir como sacerdotes Aarón y sus hijos. Es por eso que el Salmo 133 menciona el óleo en la cabeza de Aarón, porque fue el óleo que se utilizó para ungir a Aarón justo antes de iniciar su ministerio como sumo sacerdote. Fue el óleo el que se utilizó para ungir el santuario justo antes de ser usado por primera vez. El Salmo 133 dice que el óleo con el que fue ungido el sumo sacerdote Aarón y escurre y desciende de la misma forma que escurre el rocío en el monte Hermón. Es lo que está diciendo el Salmo 133. En sentido figurado, el rocío del monte Hermón son las 3 fuentes de agua formando 3 ríos que se unen y generan el río Jordán. Y el Hermón es actualmente el monte responsable del abastecimiento de agua en todo Israel. En aquellos tiempos el agua era como el oro, la mayor riqueza de una comunidad. El agua es vida. Sin esta es imposible la existencia de la vida, eso lo sabemos. Cuando Dios, como el autor de la vida, retrata su placer diciendo como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión,
Se trata de la plenitud de la vida que los hijos gozan en la presencia de Dios, en su presencia. En este Salmo 133 se hace énfasis a que el óleo o el aceite que es usado para ungir al sumo sacerdote desciende a grandes cantidades, tanto que escurre por la barba de Aarón, dice, y llega hasta el borde de sus vestiduras del sacerdote. Con esto se nos muestra un derroche de aceite que cae hasta la misma tierra. Por eso dice al borde de las vestiduras de Aarón. Asimismo, el Salmo 133 menciona al monte Sión, y sabemos que el término monte Sión fue usado por primera vez en las Sagradas Escrituras hebreas, refiriéndose a la ciudad de David. Vamos a verlo en el Antiguo Testamento, ahí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, en el versículo 7 dice: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y en Primero de Crónicas, en el capítulo 11 dice: y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá, mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. En Primero de Reyes, en el capítulo 8 también dice: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Otra cita, segundo de Crónicas capítulo 5 dice: entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Posteriormente, el término monte Sión se usó para el monte del templo de Jerusalén, aunque hoy en día su significado ha cambiado y se usa para nombrar también a un monte llamado Colina Occidental. Según la Biblia, David durmió en un lugar al que se le llama la ciudad de David o monte Sión, junto a sus padres, que se ubicaba en algún sitio del monte Sión. También su hijo Salomón fue enterrado allí. La tumba del rey David está en el monte Sión. Dice la historia bíblica en 1 de Reyes, en el capítulo 2, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Y también el aposento alto, en donde están reunidos ahora los apóstoles, de acuerdo a lo que dice Hechos 2, también el aposento alto está ubicado en el monte Sión. En el capítulo 2 de Hechos, los apóstoles están reunidos en el aposento alto, el cual está en el monte Sión, y el apóstol Pedro, cuando hace uso de la palabra, menciona enfáticamente al rey David, diciendo, vamos a verlo, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, sigue diciendo Pedro en el discurso que está dando en el aposento alto. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hoy aquí hasta este día. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís hoy. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hemos leído Hechos 2, versículos 25 al 35. Por todas estas consideraciones,
que hemos mencionado, llegamos a la conclusión que el Salmo 133 está profetizando lo que siglos más tarde tendría que suceder y lo cual se narra en Hechos 2. Pero para comprender exactamente cómo es que se relaciona el Salmo 133 con Hechos 2, después de analizar las consideraciones anteriores, necesitamos regresar a lo que sucedía en el santuario terrenal en relación a la fiesta del Pentecostés. La Biblia narra que la fiesta del Pentecostés se celebraba 50 días después de las fiestas de la primavera, porque al pueblo de Israel le recordaba el suceso que vivieron 50 días después de haber salido de la esclavitud en Egipto y llegaron al pie del monte Sinaí, donde Dios promulgó su ley e hizo un pacto con su pueblo. Toda esta historia está narrada en Éxodo capítulo 19 y en el libro de Levítico en el capítulo 23. Considerando que Jesús viene cumpliendo cada una de las fiestas ya mencionadas, la pregunta ahora es, ¿qué sucede con Jesús y con su pueblo 50 días después de haber resucitado? 50 días después de cumplir cabalmente la fiesta de las primicias, cuando resucita y se va ante su Padre a entregar las primicias. ¿Qué sucede con Jesús? Con su resurrección Jesús cumple la fiesta de las primicias o de las gavillas. Ahora, al pasar 50 días después de ese evento, ¿qué sucede con Jesús? ¿Será que Él deberá cumplir la fiesta del Pentecostés? Y si es así, ¿cómo Jesús cumple la fiesta del Pentecostés? Si Él ya no está en esta tierra, porque la Biblia dice que Él ascendió a los cielos. Todas estas preguntas las resolveremos en el próximo capítulo. Por hoy, te agradecemos tu presencia en este canal y te invitamos a que nos regales un like, que compartas estos seminarios y que te suscribas al canal. De esta forma muchos más hijos de Dios tendrán la oportunidad de conocer el camino de vuelta a casa. Dios te bendiga.